Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio a The Bauer. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es la cultura del arcade en México. En general voy a hacer una breve historia y después sus particularidades en México con respecto a su preservación. Entonces, si me puedes poner la primera, por favor. Bueno, como tal vez todos saben, los arcades pasaron por muchísimas etapas. Aquí les estoy mostrando una placa que es aproximadamente de finales de los 80s. Una placa que realmente representa un juego arcade. En este caso es Prehistoric Isle. No es necesariamente muy representativo, pero sí fue importante en nuestro país en cierta época. Los arcades comenzaron en los 70s y fueron una fuerza que llevó a la industria por un camino pues, que nos trae hasta el día de hoy. Como todos sabemos, ya desaparecieron en su mayoría. Ya no hay los recintos a donde puede uno ir y jugar en cada esquina. Existen ciertos lugares en algunos países o incluso en el nuestro donde se puede recrear una parte, pero ya no hay producción. Y esta es la parte que afecta y por lo cual se busca esta preservación. Un juego de este tipo es muy distinto a los productos que vemos hoy en día por muchas razones. De entrada es el diseño, del cual hablaré un poquito después, pero aquí lo que están viendo es una placa que contiene muchos circuitos que básicamente todos pueden ser adquiridos como piezas individuales. En aquel entonces el diseño del juego estaba intrínsecamente ligado al hardware. Existía una correlación entre las personas que diseñaban los fierros y las personas que diseñaban el software. Todo se hacía en conjunto. Ninguna de las piezas que ven en esta placa en particular está desperdiciada, todas tienen alguna función, ¿sí? Eso genera unas computadoras dedicadas específicamente a reproducir un videojuego. Hoy en día esto es completamente impensable. Tenemos hardware de propósito general, con un acelerador gráfico tal vez, que está especializado en ciertas tareas, pero esas tareas son genéricas, le sirven a cualquier desarrollador de juegos. En este caso, esa placa solo estaba diseñada para correr un videojuego en específico, ¿no? Entonces, es muy distinto de lo que empezó a surgir. Si me puedes dar la siguiente, por favor. Poquito tiempo después, esto todavía era dominante en los 80s y mucho también en los 90s, pero existía otro modelo de negocios. Y este otro modelo de negocios eran las consolas caseras. En este caso les puse un NES, por lo que puede representar para muchas generaciones, ya de los más de mi escuela, pero existían muchas consolas que utilizaban cartuchos en el pasado, no es necesariamente la primera. Pero este modelo de negocios era completamente distinto. Tú tenías un hardware dedicado, sí, especializado en generar videojuegos, pero que era único, era ya predefinido para el desarrollador. Por supuesto hubo expansiones en los cartuchos y hubo expansiones externas a las consolas, pero no era la regla general. La realidad es que ya era hardware predefinido con CPUs muy establecidos y no se trataba de extraer lo mejor del hardware y ya estar a la línea pues de lo más nuevo, ¿no? No había un diseño particular, sino se hacía un diseño que cada 5 años se iba renovando con una consola nueva. Este modelo se empezó a copiar, les puse aquí, esto es un Neo Geo, lo que están viendo, un Neo Geo MVS, que es muy importante principalmente en nuestro país, porque a pesar de que ya es un modelo de cartuchos, fue lo más popular, precisamente por esa particularidad. El hardware estaba definido, es un CPU 68000, ya estaba completamente integrado, pero lo importante aquí es que el modelo de negocios cambia, porque el desarrollador no tiene que estarse preocupando por generar un hardware, hacer una distribución y además hacer el juego, ¿no? Había ya un hardware definido y solo tenían que sacar el mayor provecho, sí, en ensamblador, a ese hardware específico para tener un juego en el mercado que muy probablemente era publicado por el mismo SNK en este caso, ¿no? ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, esto empezó a cambiar y por eso quise mostrarlo las diapositivas anteriores, cuando los juegos empezaron a cambiar en su modelo de mundos. Los mundos que se representaban eran completamente distintos. Aquí puse algunos ejemplos, en su particular en medios ópticos, que los mundos son muy distintos en su representación. En un juego arcade lo que se busca es acentuar la destreza, tener 2 minutos o 3 de juego muy intenso si es tu primera ficha o si no conoces el juego muy bien. Obviamente el diseño estaba hecho para que fuera en un ambiente social. Tú llegabas a un local, en el local tú con un peso tenías el poder de probar un juego, ¿no? En particular en nuestro país, y al entrarte en ese mundo a explorarlo, el juego tenía que ser muy llamativo,
tenía que estar compitiendo con todos los juegos en el mismo local. Pero en este caso, este modelo de negocios era completamente distinto. Lo que presentabas era un juego de básicamente $60, como todavía se hace hoy en día, aunque eso ha cambiado bastante, como ya saben, pero esta variedad de géneros no se podía dar en el arcade. Presentaban géneros que eran más inmersivos, más cinemáticos. En un arcade no te puedes dar el lujo de estar presentando un cinemático dentro del juego, porque es tiempo que no te está pagando la persona, ¿no? Es dinero que estás perdiendo. En cambio acá tú te puedes dar una aventura de 60, 80, 200 horas, que cambió el paradigma del diseño y el consumo. Esto es muy importante porque a través de esta plática lo que quiero dejar también muy claro es que la tecnología ha estado marcando la manera en la que se diseñan los juegos a través de los años. No es necesariamente los gustos. Sí, los gustos van de la mano, pero el hecho de que hoy tengamos computadoras personales en la bolsa hace que cambie completamente el diseño, el enfoque, los géneros y el tipo de público, ¿no? Ahora es muchísimo más amplio. Antes la manera de hacer que un juego llegara a las masas, estoy hablando 70s, 80s, era ponerlo en un local. Imagínense hoy salir aquí afuera y agarrar un peso y ponerse a jugar una máquina de un juego, ¿no? Eso le puede parecer completamente anacrónico a la mayoría de las personas, pero así funcionaba. En esta época, en los 90s, cambió y realmente en los arcades teníamos, sí, a Street Fighter, teníamos King of Fighters, que es súper importante, y el shooter, que es el género anterior que hubo en los arcades, básicamente estaba muerto en nuestro país, y los que venían ya marcaban una tendencia también distinta, ¿no? Teníamos los juegos de destreza, como los juegos de baile, Pump It Up, Dance Dance Revolution, y esto iba por un camino completamente distinto, y los ports de arcade ya eran posibles debido a la tecnología y a los medios de almacenamiento. Se me da la siguiente, por favor. Bien. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Esto llevó a cambios en el modelo de negocios, porque las compañías se dieron cuenta de que no era un buen negocio generar hardware especializado y dedicado. Imagínense la producción de tener todo el departamento de ingeniería, mandar a maquilar todo el hardware específico, hacer toda la distribución, para que te compre un operador, bueno, hablando de un caso específico, pero para que te compren los operadores en cada región, esas personas tengan las máquinas en sus locales, y realmente ahí se acabó tu ingreso. Tú no vas a ver más ingreso de ese juego porque el ingreso cambia a quien compra los derechos de la máquina. Quien compraba los derechos de la máquina en ese momento se queda todos los permisos de poderle explotar, ¿no? Todo el ingreso que hay de ese momento en adelante es para el operador y no para el creador del contenido. Y bueno, eso va muy ligado al hecho de que en el arcade un diseñador de videojuegos tenía dos clientes. El primero era el operador, porque el operador era el que realmente pagaba el dinero por la máquina, ¿no? Y tenía que parecerle atractivo, tenía que saciar a su mercado y tenía que producirle suficiente dinero para recuperar su inversión en el tiempo en el que era viable. Y el segundo cliente era el jugador, que el jugador llegaba al arcade, tenía una oferta, digo, en nuestro país de pues, tal vez 50 máquinas en el local o tal vez 4 máquinas en el local, que competían por su atención y que si no le llamaba la atención no ponía ese peso, ¿no? Ponía los 100 yens o los 25 centavos de dólar, que eso también es importante porque en nuestro país el peso se mantuvo como la unidad de la ficha durante básicamente 30 años, ¿no? No hubo un ingreso mayor y esto también causó que fuera más difícil importar máquinas. Si lo comparan, bueno, el tipo de cambio de hoy es una monstruosidad, ¿no? Serían 20 pesos en yens y 5 pesos en dólares, pero en nuestro país se mantenía así y sin embargo las máquinas eran importadas, entonces el costo era prohibitivo. Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? Principalmente a nivel mundial, las máquinas dejaron de producirse, cuando ya llegamos al año 2000, 2003, ya no teníamos una producción de juegos nuevos, por lo menos como los conocíamos. Mutó y la industria mutó como muta todo, ¿no? A los pinballs les pasó a finales de los 70s, les pasó a los shooters a finales de los 80s, le pasó a los fighting games en esta etapa, le está pasando hoy en día a todos los juegos de consola y PC, todos se están moviendo a móviles. Y esto no es necesariamente malo, como les decía, es la tendencia que está marcada tanto por el acceso a la tecnología como por la vertiginosidad con la que consumimos las cosas. Entonces, lo que sucedió es que terminamos con puras máquinas de redención y máquinas simuladores. Era una experiencia que no podíamos replicar en casa, ¿no? Este fue el mercado al que se resumió. Siguiente, por favor. Bien, dado que estaba esta circunstancia, teníamos miles o cientos de miles de operadores en México que tenían un negocio que era funcional
que ellos consideraban como básicamente la gallina de los huevos de oro. Ya estaba hecho un modelo de negocios, tú nada más juntabas el dinero, ponías las máquinas ya sea en ruta o en un local, tenías que tener buen ojo para saber los juegos que le iban a gustar a la gente, pero se veía un negocio ilimitado. Sin embargo, esto realmente no fue así, como sabemos. Los agarró por sorpresa la mayoría. Es donde nos damos cuenta de que la memoria histórica es importante, ¿no? Porque si no conoces lo que ha estado pasando, le pasó con los pinballs a la gente, les tomó por sorpresa y muchos sienten que fueron traicionados por la industria. ¿No? Es algo que he platicado mucho con operadores que tienen guardado. Esto que les estoy mostrando es una imagen de un multijuegos. Lo que está a la derecha es el CPU y lo que está acá es el juego. Y lo que sucedió es que los distribuidores, para hacer dinero, pues ya no tenían ese flujo de juegos nuevos, empezaron a traer máquinas que realmente eran una PC, con simplemente un sistema operativo, muy probablemente Windows, y un frontend, MAME, que es un proyecto del que hablaré un poquitito más adelante, que son emulación, miles de ROMs, y llegaban con el operador y le decían, mira, tengo este juego que te ocupa el mismo espacio, pero tiene 2000, 5000 juegos. Entonces, ¿qué te parece si te lo cambio por uno de los que tienes o por 5 de los que tienes y te dejo este que son 1000? Me das la diferencia y vas armándote de juegos más nuevos. Eso fue lo que sucedió. Todos estos distribuidores se quedaron esas placas, las vendieron al extranjero o fueron destruidas por fines contables. Siguiente, por favor. Y bueno, en muchos lugares lo que terminó pasando es que muchos operadores se quedaron esas máquinas, se quedaron esos CPUs, se quedaron esas placas de juegos viejos de distintas épocas, porque evidentemente esto fue un ciclo que pasó varias veces. Todo el hardware de los 70s, de los 80s, es más viable que haya sido destruido que hardware de los 90s o del 2000. Entonces aquí pueden ver lo que está allá. Son placas CPC-2 de Capcom, que fue una empresa que tuvo presencia en México. Super Street Fighter 2, por ejemplo. Estos son gabinetes que están alineados básicamente a la intemperie, porque en muchos lugares así sucede. En otros pues nada más están cubiertos por, una lona o por un techo. Y bueno, la intención de lo que les estoy presentando es tratar de preservar esto, porque así como, aunque parezca chiste, realmente necesitan un hogar, si alguien se los quiere dar, ¿no? Están allá afuera, no es demasiado caro. Y bueno, mucho de esto termina destruido. Siguiente, por favor. Entonces, hace 4 años decidí fundar un sitio que se llama Arcades MX, con la ayuda de varios amigos y conocidos que conocí en el medio, y su principal labor es, como les había comentado, preservar el hardware, ¿no? Ayudar con información. Ese es el punto más importante. Generar comunidad que pueda darle información a las personas que se integran a la comunidad, integrarlas y permitirles un crecimiento de conocimiento dentro de esta línea, ¿no? Para preservar el hardware, ya sean gabinetes o placas. No persigue ningún fin de lucro y es un sitio de servicios. No es que nosotros vendamos las máquinas, nosotros facilitamos eso, pero no es nuestra labor principal, insisto. Nuestra labor es brindar información. Siguiente, por favor. Cuenta con 2 herramientas principales. Una es el wiki. Como todos sabemos, un wiki es software que se instala en un servidor que permite el acceso a la información. El contenido queda de manera enciclopédica, con un lenguaje accesible en el cual nos permite hacer búsquedas, tener información perenne, ¿no? Porque en una red social lo que termina sucediendo es que esta información se pierde. Uno necesita siempre consulta. Y en el caso de nuestra comunidad esto sirve como un punto de entrada. Le permite a la gente llegar al sitio, conocer la terminología, no sentirse en un ambiente hostil, porque muchas veces cuando uno entra a un hobby nuevo se siente abordado por una infinidad de términos, ¿no? La intención no es esa, la intención es que el wiki sirva de una entrada para que uno pueda tener un vocabulario general, conocimiento general. Sí es un tema amplio, pero también es muy interesante porque lleva desde el conocimiento del hardware hasta carpintería, para los interesados, ¿no? Hay interesados de distintos niveles. Y siempre he considerado que es un excelente hobby para todos los que quieren aprender cómo funciona una computadora, porque tienen el acceso a una computadora dedicada a una sola tarea, con piezas completamente comerciales que se puedan estudiar y ser comprendidas por una sola persona. Eso hoy en día no es ni siquiera viable, ¿no? Bueno, el siguiente, por favor. Tenemos otra herramienta que son los foros. Los foros es donde realmente se integra la comunidad, porque es donde pueden platicar todos y donde pueden expresar sus inquietudes, donde puede entrar
toda la parte de socializar y también de hacer las preguntas básicas que después terminan siendo integradas en el wiki. Esto también es un punto importante porque muchas veces uno no se anima a preguntar, ¿no? Le da vergüenza y lo que sucede es que no se genera información nueva si no se hace eso. La intención es que pues, todos preguntemos, se hace entre la comunidad una respuesta. Esto también es importante porque si uno pregunta por direct message o si pregunta en un private message en Twitter o en Facebook, la información se pierde y no le sirve a los demás. Y esa no es la intención. La verdad es que la intención, cuando me mandan un mensaje así, no es mala onda, lo que les respondo es, por favor, pregúntamelo en el foro abierto, porque así nos va a servir a todos. O sea, tanto lo que yo escriba va a servirle a más, como las demás personas que sepan más que yo, te va a funcionar para tener una respuesta mucho más rica y vas a tener alternativas, ¿no? No porque una sola persona tenga un camino, va a ser la única. La intención es que entre todos podamos crear contenido. Siguiente, por favor. Bueno, ahí había otro detalle. El foro, como ven, no es demasiado grande. Tenemos 600 usuarios registrados, de los cuales 50 son muy activos y unos 100 están normalmente leyendo. Pero esos 50 activos se dedican a responder las preguntas de todos los que entran. Tenemos la sección de compra-venta, en la cual efectivamente sí no tenemos responsabilidad porque no hay ningún fin de lucro, pero lo importante es que está protegida. No puedes postear compra o venta si tú no tienes cierta cantidad de posts, si no hay un cierto integración en la comunidad. Esa es la primera parte. Y la segunda es que tenemos un método de retroalimentación en el cual la gente pone su retroalimentación de la transacción que realizó y esto pues da un poquito de credibilidad e integración en la comunidad porque se crea una camaradería que de otra manera sería difícil lograr, ¿no? Esta es una comunidad cerrada en el sentido de que tienes que estar registrado en el foro y la demás gente te conoce, ¿no? Entonces es más fácil tener la confianza de pues, nos vemos en el metro, te compro esto, o funciona muy bien esa parte de compra-venta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí hay un punto en común con el canal de YouTube que tenemos y el foro tiene una sección de reparación en la cual se hacen logs de la reparación, es decir, se hace un análisis paso por paso de lo que se hizo para reparar una placa, porque sí sucede mucho. Uno quisiera siempre comprar placas o gabinetes que están en perfecto estado, la realidad es que esto no pasa. Las herramientas que se necesitan no son muy caras ni difíciles de utilizar. La intención es en este canal de YouTube generar el conocimiento para que más gente se integre. La intención no es que, bueno, si aparece un reparador que quiera ayudar a reparar en la comunidad estaría increíble, pero la intención es que todos los que están ahí adentro y tengan el interés puedan aprender esta electrónica básica, que realmente no es muy difícil en la mayoría de los casos. Si saben debuguear código, si saben simplemente resolver un problema lógico, que es para lo que nos entrenan todos los días en la escuela, es seguir una serie de pasos para encontrar algo, solo es causa y efecto, se puede lograr mucho. Y está bien padre aprenderlo, entonces si les interesa pueden entrar aquí. Siguiente, por favor. Tenemos también evidentemente redes sociales. Las redes sociales pues son Twitter y Facebook. Como les dije, es solo para generar esa integración. Sí tenemos ahí respuestas, sí ponemos ahí los anuncios de lo que va sucediendo con la comunidad. Si hay algún post importante, por ejemplo, ahorita hay un post en los foros en el que están regalando 5 gabinetes, ¿no? Una persona, entonces ahí se hacen ese tipo de anuncios. Siguiente, por favor. Bien, también hemos hecho colaboraciones. En primer lugar trajimos una película que se llama 100 Yen, que documenta la historia del arcade en México. Se hizo un evento y se hizo una proyección, nos fue bien, no se buscó tampoco ninguna ganancia, realmente la poca ganancia que hubo se le fue al director, que sí se hizo el acuerdo. Y tenemos también colaboraciones con Barcade, en la cual sacamos un video en el cual hablamos de la placa, hablamos del juego, y luego lo jugamos y platicamos del ambiente que lo rodea, ¿no? Del director, de la parte histórica. Eso también está en YouTube disponible. De la misma manera hicimos una colaboración fuerte con Atomics en la cual mostramos todo eso. Y finalmente también formo parte de la Dumping Union, que es un grupo de personas que se dedica a hacer los dumps de las ROMs para documentarlos y que funcionen los emuladores. Se preguntarán por qué. Esto es una parte importante de la preservación. Es una parte importante de la preservación porque aunque ustedes crean que todo está documentado, la verdad es que no. La mayor parte de las cosas no están documentadas. Estando yo aquí en México, he localizado por lo menos 20 placas que no han estado documentadas dentro de lo que ha caído en mis manos.
por distintas razones. Y ha sido curioso porque son o revisiones distintas o versiones de idioma distintas y en algunos casos versiones americanas que no estaban documentadas porque solo salieron en México, la versión oficial de Estados Unidos. Otra parte interesante de esto es que uno cree que el hardware está bien documentado, tampoco. Independientemente de que el código y las revisiones no estén bien, el hardware tampoco está perfectamente documentado porque el emulador suele ser, valga la redundancia, un emulador, no un simulador. Es decir, no se busca tener el mismo comportamiento exacto para llegar al resultado. Lo que se busca es el resultado más óptimo o un camino suficientemente funcional para preservar el juego, ¿no? No necesariamente tener una réplica perfecta de la placa. Y en cierta forma, esa es la intención del proyecto. Entonces, mucho de lo que hacemos con la Dumping Union es generar los DOMs y documentar las placas, hacer mediciones de a qué velocidad corre, cómo van las señales, o tomar las fotos, simplemente. Una persona que no tenga esa inclinación técnica puede simplemente dompear las ROMs, tomar fotos y con eso es suficiente, ¿no? Como un documento histórico que no se tiene precedente de las versiones. Siguiente, por favor. Bien, no voy a dejar esto nada más en esa parte. Quiero decirles un poquito de qué es un arcade, ¿no? Aquí tengo un diagrama, no se alcanzan a ver tal vez las líneas principales, pero el gabinete solo tiene unas cuantas partes. Es casi puro espacio vacío por dentro. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era tener algo que sostuviera el monitor, que sostuviera las palancas y que tuviera una fuente de poder. Es decir, estamos hablando de una computadora, que es la placa, la placa llama en este caso, cableado que la conecta con las demás cosas, estamos hablando del juego, el cableado. Tenemos las partes de interacción, que son los controles y el monedero, y las partes de feedback, tanto visual como auditivo, que es un CRT normalmente, un monitor, y una bocina, y para esto solo una fuente de poder. Es decir, no se necesita saber gran cosa para conectarlo, ni para repararlo. Son elementos muy sencillos. Siguiente, por favor. Pero hay distintos tipos. Aquí les estoy poniendo dos a los que tengo acceso en particular. Ahí están sus tamaños promedio. Estamos hablando de 1,50 m por 75 por 95 centímetros el de la derecha, que es un handicap japonés, y el de la izquierda, que es un gabinete de pie de fabricación reciente, mide más o menos 1,20 m. También existe la preocupación de que hay un gasto tremendo de energía porque es un CRT. Esto no es necesariamente cierto. Una fuente de poder de una PC hoy en día consume 600 watts, 500 watts, 400 watts. Y una tele o un monitor de PC llega fácilmente a los 100 watts también, ¿no? Y aquí estamos hablando del sistema completo por 100 watts, contando un CRT de 28 pulgadas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hay alternativas. Quienes no tienen espacio pueden optar por lo que se llama una SuperGON. Una SuperGON es simplemente las piezas que les platiqué, unificadas en una caja pequeña y manejable. Aquí les muestro dos que he armado yo. La de la izquierda es en una gabinete de madera, simplemente tiene adentro una fuente de poder, el cableado llama y un convertidor de video para conectarse a una televisión moderna, ¿no? La de la derecha es la que utilizo para reparaciones y pruebas, que es un Tupperware con las piezas adentro, ¿no? No necesitan gran cosa. Los costos de armar una cosa así son 1,000 pesos aproximadamente, ¿no? En piezas. Y abajo tenemos una que no es muy vistosa, pero es muy práctica, que es de venta común en eBay o en cualquier lugar de internet. Hay otras muchísimo más lujosas que dan un gabinete ya con acabados muy utilizables, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Dónde puedes conseguir esto? Bueno, pues los foros es una opción, si quieren. Insisto, no tenemos ninguna ganancia, no se percibe nada. La intención es que haya un intercambio entre particulares, sin subir precios, ¿no? También existe la opción de preguntar en los locales, que esto es curioso, pero uno puede llegar a un local y decir, oye, ¿no tienes juegos viejos que vendas? Y muchas veces la respuesta es sí, ¿no? En los locales que todavía encuentran funcionando, que sí, son muy pocos, pero existe la posibilidad de que hayan guardado sus juegos y no los hayan tirado a la basura. Hay muchas bodegas por ahí con juegos y gabinetes. Tienen Mercado Libre y segunda mano, que bueno, es la opción evidente en México y obviamente en los tianguis también hay opciones. Y también está importar, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por escuchar esto, agradecer el espacio y pues no sé si tengan alguna duda. Bueno, yo tengo una dudita, quiero saber tu opinión.
Yo soy una persona muy fan, muy seguidora de los juegos de Arcadia desde pequeño. Y me da mucha nostalgia ir hoy en día a algunos locales que quedan, los pocos. Las siento que son como una especie de cápsula en el tiempo. Y yo me preguntaba cómo lugares como en Japón, que aún están vigentes. Yo quería preguntarte si tú tienes una idea qué factores culturales o qué factores influyen para que en lugares como en Japón aún esté viva esa industria. Esa es mi duda. Claro, sí, sí tengo idea, es un tema extenso, entonces no más voy a hacer un resumen breve, pero uno muy importante es cultural. Es cultural porque allá desde pequeños, cuando iban caminando a la escuela, había arcades abiertos en la mañana y no eran vistos con esa carga negativa, ¿no? Ese es un punto. Ahora, en aquel entonces también los adultos lo hacían. Tú veías al empleado, Kaishain, que salía o iba al trabajo, llegaba, jugaba su ficha y se iba. Y también jugaban una sola ficha. Creo que eso también es muy importante, porque eso te da la experiencia de masterizar el juego y expandir tu tiempo, porque estarle metiendo fichas es solo desperdiciar tu dinero, ¿no? Jugar una sola ficha, ver hasta dónde llegas, si le metes una ficha más, lo más probable es que pierdas, porque ya pasaste del punto donde tu habilidad está superada, ¿no? Eso se mantuvo en Japón como una regla no escrita. Por otro lado, los game centers allá son un ambiente muy social. Tú puedes llegar y hay distintos pisos, son verticales. Estás hablando de arcades que todavía existen como este, que está en Akihabara, que es de 6 pisos, si no mal recuerdo. Y en el primer piso hay puros juegos de redención, en el segundo piso hay juegos de pelea. Después tienes shooters, tienes beat 'em ups, tienes juegos clásicos, y hasta el final tienes hasta una especie de juegos de carreras de coches, tienes un piso entero también de Pump It Up o de Beatmania, etcétera, de muchas cosas. Entonces la cultura es muy distinta, principalmente. La otra, como mencioné, el costo de la ficha. También creo que es muy importante porque un juego de estos, para que se pudiera pagar, el costo era elevado, ¿no? Hoy en día siguen existiendo, pero están desapareciendo incluso en Japón, ¿no? Muchas gracias. Mi pregunta va hacia los fighting games. En este caso, en Japón, por ejemplo, siempre ha sido la base de los fighting games. Por ejemplo, tenemos juegos como Tekken 7, que todavía siguen saliendo allá, pero Street Fighter 5, por ejemplo, no salió en arcade. Incluso Daigo en algún momento mencionó que no veía mucho futuro al juego de Street Fighter 5 o que siguiera vigente por el hecho de que no había salido de Arcadia. Y te pregunto esto porque, por ejemplo, igualmente refiriéndome a Daigo, él ya no juega, él iba a Game Center con Super Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4, pero actualmente él juega mucho online. ¿Crees que en algún momento se cambie este modelo de la gente que acudía a practicar en los Game Center de Japón, por ejemplo, al juego en línea en un futuro? Bueno, evidentemente todo se va a mover para allá porque el negocio es más fácil, ¿no? Es muchísimo más fácil hacer dinero online y además tienes un control de las licencias, ¿no? Hoy en día sí existen arcades en Japón en donde realmente se está haciendo una descarga del juego y se hace, cuando tú metes la ficha, se hace inmediatamente el splice del profit, se cambia 20% para el local o 80%. Eso cambió hace varios años, ya no se hacen juegos que funcionen independientemente. Eso también te indica que el mercado va para ese lado. O sea, es muy difícil que pueda regresar a ver un juego en local específico por el tipo de negocio. Simplemente es más redituable hacerlo en línea y estar vendiendo copias de juegos, vender millones de copias que vender unos cuantos cientos de miles, ¿no?, a los operadores. Gracias. Hola, bueno, mi pregunta es si alguna vez te has metido en problemas de manera legal o de alguna otra manera por hacer el dumps de los ROMs. Ok, no, realmente no. También hace poco hicimos la ingeniería inversa de los sistemas CPC2 y tampoco hemos tenido los problemas porque no las distribuimos, solo las documentamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Artemio. Y en un par de minutos comenzamos con nuestra siguiente conferencia, que sería Hacking Pokémon.